Buenas noches. En este video analizaremos el caso de un trabajador en Colombia contratado por la empresa Camino SAS en el sector de producción bajo un contrato a término indefinido. Durante la ejecución de sus labores, el trabajador desarrolla una enfermedad degenerativa que le impide continuar con sus funciones, situación que lleva al empleador a considerar la terminación de su contrato. La empresa justifica el despido argumentando que la enfermedad es preexistente y no laboral, por lo que no existe obligación de mantener el vínculo laboral. En este video examinaremos la viabilidad de dicho despido, los derechos del trabajador y la aplicabilidad del fuero laboral reforzado en este contexto. Vamos a hacer una descripción del caso. El trabajador fue contratado cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la legislación laboral y fue vinculado a la EPS, al fondo de pensión, y se le informó sobre la aseguradora de riesgos laborales. Sin embargo, al poco tiempo de iniciar sus labores, el trabajador comienza a experimentar problemas de salud y tras ser examinado por su EPS, se le diagnostica una enfermedad degenerativa que estaba en evolución desde antes de su ingreso a la empresa. Debido a esta enfermedad, el trabajador recibe una incapacidad médica, lo cual complica su capacidad para continuar desempeñando sus funciones laborales. A pesar de que la EPS asume el pago de las incapacidades de manera regular, la empresa decide terminar la relación laboral, justificando el despido bajo tres argumentos principales. Primer argumento: la enfermedad era preexistente al ingreso del trabajador a la empresa. Segundo argumento, que la enfermedad no tiene origen laboral sino común. Es preferible que el trabajador se recupere en casa y que la empresa pueda utilizar esa vacante para otra persona. Analizaremos el caso legal, la parte legal. Entonces, ¿está justificado el despido? La legislación laboral colombiana establece protecciones especiales para los trabajadores en situaciones de incapacidad, aunque la empresa argumenta que la enfermedad era preexistente y de origen común. Estos factores no son suficientes para justificar el despido, ya que la ley protege a los trabajadores con condiciones médicas, independientemente del origen de su enfermedad. Según la Corte Constitucional de Colombia, el empleador no puede despedir a un trabajador por razones de salud sin una justificación válida que esté aprobada por el Ministerio de Trabajo. En este caso, la empresa podría estar ocurriendo en un despido discriminatorio. Entonces, los derechos a la protección por fuero laboral reforzado. Entonces, el fuero laboral reforzado protege a los trabajadores en condiciones de discapacidad o con una incapacidad prolongada, independientemente de si esta es de origen común o laboral. Este fuero implica que el trabajador no puede ser despedido sin justa causa por el ministerio y debe estar aprobada por el Ministerio de Trabajo. Y dicha causa debe probar que la permanencia del trabajo afecta significativamente las funciones de la empresa o implica un costo desproporcionado. En este caso, el trabajador podría estar protegido por el fuero laboral reforzado, lo cual limita la capacidad de la empresa para despedirlo sin una autorización previa. La justificación de que el trabajador ya tenía la enfermedad antes de su ingreso y que no se originó en la empresa no sería suficiente para proceder con el despido sin infringir sus derechos. ¿Posibilidades del trabajador de demandar la empresa? Sí. Dado el contexto, el trabajador tiene una base sólida para interponer una demanda por despido injustificado. La demanda podría resultar en las siguientes consecuencias para la empresa. Entonces, podría tener que la empresa le haga un reintegro al puesto de trabajo con el pago de salarios dejados de recibir desde la fecha de despido hasta la reinstalación. También puede recibir una indemnización por despido sin justa causa, la cual incluye los salarios que dejó de recibir, además de una compensación por los perjuicios morales y psicológicos derivados de la situación.
también daños y perjuicios adicionales que el trabajador podría alegar, como el daño a su estabilidad económica y emocional. La jurisprudencia colombiana ha señalado en múltiples fallos que el despido de trabajadores en condiciones de salud delicada, cuando no existe causa justificada, es contrario a los principios de igualdad y no discriminación. Así, la demanda podría tener un alto potencial de éxito para el trabajador. ¿Está obligada la empresa a reintegrar al trabajador? Sí. La empresa es encontrada culpable de despido injustificado y se confirma la violación del fuero laboral reforzado. El tribunal podría ordenar el reintegro del trabajador a su puesto de trabajo. Esto implica que la empresa tendría que asumir no solo los costos salariales desde el momento del despido hasta el reintegro, sino también los beneficios y prestaciones que el trabajador dejó de recibir. Además, el reintegro obligatorio a la empresa a incluir nuevamente al trabajador en su nómina, adoptar sus condiciones laborales en función de su estado de salud, derecho a la salud y al ambiente de un trabajo seguro. En conclusión, el despido de un trabajador con una incapacidad por una enfermedad degenerativa en este contexto parece no estar justificado de acuerdo con la legislación colombiana. El trabajador está protegido por el fuero laboral reforzado, lo que restringe la capacidad de la empresa para despedirlo sin autorización válida del Ministerio de Trabajo y sin demostrar que el despido no es discriminatorio. Además, el trabajador tiene una base sólida para exigir a la empresa por despido injustificado, lo cual podría resultar en el reintegro y en el pago de una indemnización. La empresa debería considerar la posibilidad de negociar una sólida acordada o explorar alternativas de reubicación laboral antes de proceder con un despido. Recomendaciones que debería tener la empresa. Entonces, debería contar con una asesoría legal, acuerdos laborales, cumplimientos de norma. ¿Para qué? Para que en el caso de asesoría legal, la empresa debería contar con una asesoría legal para evaluar, por ejemplo, la viabilidad de continuar con el proceso de despido y, en su defecto, analizar alternativas de reubicación laboral o adaptación de las funciones del trabajador para minimizar los riesgos legales. También en acuerdos laborales, en caso de enfermedades de larga duración, es recomendable llegar a acuerdos de determinación de contrato negociado y favorable para ambas partes, evitando conflictos legales prolongados. Debe también cumpliendo la norma. Es fundamental que Caminos SAS y otras empresas revisen sus políticas de contratación y manejo de personal en situaciones de salud delicada para asegurar el cumplimiento de la normativa colombiana y evitar vulnerar los derechos de los trabajadores. En este video destacaremos la importancia de la protección laboral en caso de incapacidad y la necesidad de que las empresas actúen con concordancia con la legislación para evitar consecuencias legales y financieras negativas. Muchas gracias.